¿De qué te sientes orgulloso? Pasa el tiempo y los segundos hacen gala. Un orgullo vivir en esta tierra de mil batallas. Murallas de vigor que encierran mucho tiempo. Colores de esperanza que muestran su pavimento. Cumbres donde el águila posa su nido. Riqueza de oro y plata que muestra su contenido. Se alza con firmeza el firmamento concebido. Calma que un siglo no me detengo, no termino. El aire que respiras te muestra plasma una historia de cómo guerreros tomaron en sus manos la victoria. Vivir bajo la esencia de esta solemne tierra. Saber que tú perteneces a Potosí. En esta nueva era, vivir bajo paisajes y riquezas. Entre la diversidad de su gente y confiesa. Es bueno vivir aquí, es bueno sentir así. Que conoces lo que tú amas, esto es Potosí. Orgullo potosino, un arte en tus manos. Una cultura entera que te abre sus brazos. Estirpe de leyendas y de lazos que combina lo místico y todo lo escaso. Orgullo potosino, un arte en tus manos. Una cultura entera que te abre sus brazos. Estirpe de leyendas y de lazos que combina lo místico y todo lo escaso. Unión por la que tenemos toda esta riqueza. Por el lugar inmenso que forma pieza tras pieza. La hermandad es necesaria, el apoyo continuo. El sentirse parte forjadores de un destino. Miles de bellezas naturales que tienen su sitio. Hermosas formas que dan vida a los que viven en luto. Los que buscan en medio de nuestras bellezas se encuentran. Saladín, Parque Toro, Laguna Colorada. El orgullo potosino está aquí, en nuestro corazón. Muy buenas noches, Bolivia. ¿Cómo están? Desde los estudios del grupo Rolands Multimedios aquí en la ciudad de Potosí, les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de El Búnker Potosí, a través de la Red Patriota y el Cabildo Digital que nos une, como siempre, a través de esta red social. El día de hoy hablaremos de algo que se nos viene en el primer día de diciembre. La respuesta final de la Corte de la Haya sobre la demanda de las aguas del Silala. Dos países enfrentados sobre algo que refiere solamente la potencia de uno, Chile y Bolivia. Esta noche, en el Búnker Potosí, hablaremos de las aguas del Silala. Pero no la cárcel en Bolivia para todos los bolivianos, porque los mantendremos firmes hasta el final. ¡Aprobado! El miedo al movimiento al socialismo lo hemos perdido en octubre. A Evo Morales le decimos: los manifestantes exigen el censo previsto para 2022. No estamos de acuerdo con ellos, que son criminales. Bienvenidos a una nueva edición de El Búnker Potosí. Las aguas del Silala. El día de hoy analizaremos este tema con una investigadora que se ha especializado en el tema. De hecho, ha escrito 2 libros. Es parte, además, de la Asociación de Investigadores Históricos Sociales de Cochabamba. En una primera instancia, le doy la bienvenida a Ofelia Michel. Ofelia, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, Douglas. Un gusto estar en tu programa para poder aclarar sobre este problema tan importante. Definitivamente. Vamos Sí. a conversar contigo de temas muy importantes relacionados con la escritura de tus libros, la investigación que has realizado y obviamente lo que se nos viene en horas nada más con la decisión final de la Haya. Una decisión que podría conflictuar, obviamente, a nuestra región, principalmente a Potosí. Y viendo esa posición, le voy a dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Es presidenta del Comité Cívico Potosinista, la señora Roxana Gras. Bienvenida. Muy buenas noches. ¿Cómo está, señora Roxana Gras? ¿Cómo estás, Douglas? Buenas noches. Un placer de estar en tu programa. Perfecto. Muchísimas gracias. El placer es nuestro, créame. Le voy a dar la bienvenida.
entonces un tema de importancia y ojalá coadyuvemos en el análisis. Gracias, Douglas. Muchísimas gracias a todos ustedes. El primer día del mes de diciembre será el anuncio de la decisión final que vaya a tener la Corte de la Haya y vaya a darle paz, tranquilidad a un país y seguramente conflictos a otro. ¿Cómo es que estamos viendo esto a horas nada más de esta decisión? Voy a empezar con el Comité Cívico Potosinista, por favor. Señora Roxana Gras. Sí, gracias, Douglas. Justamente el 1 de diciembre a las 9 de la mañana van a dar de una vez los resultados sobre esta demanda. Esta demanda que no tenía razón de ser, esta demanda que el gobierno no tendría que haber aceptado. Se han interpuesto, yo creo, actores que poco o nada conocían en relación a la historia. Si bien sabemos que existía ciertas controversias, ciertos problemas, era de una empresa privada hacia un gobierno, al gobierno boliviano, pero quien tendría que haber observado por la utilización de las aguas era precisamente el gobierno boliviano, específicamente la gobernación de acá de Potosí. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido que lamentablemente un personaje muy nefasto para los bolivianos, el señor Evo Morales, el 2016 aceptó o mencionó que iba a demandar en este caso a Chile, y en razón de eso, pues los chilenos muy ávidos, muy sigilosos con esto de que no dejan las cosas así a la deriva. Ellos tienen una estrategia nacional con respecto a su defensa, y eso es lo que ha sucedido. Ellos son los primeros que han demandado. Bolivia nunca debería de haber aceptado esta demanda. Y bueno, pues a razón de eso nos han metido a todos en un problema. ¿Y quién es el principal perdedor si en caso las decisiones de la Haya se dan o salen en un sentido de que podamos nosotros perder la posibilidad de la soberanía con relación a las aguas del Silala? Va a ser Potosí, lamentablemente. Definitivamente. La señora Roxana Gras ha hecho un resumen bastante interesante del problema en el que estamos en este momento sumidos los bolivianos. Un problema que más allá del anuncio previo de Evo Morales pasa a ser una especie de amenaza para Chile. Esto es lo que decía la prensa chilena a referencia de las declaraciones de Morales que originan que Chile asuma, primero que nada, una demanda contra Bolivia por las aguas del Silala. Recordemos. Por venía demandar a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia por el caso del río Silala. Era el año 2016 y Chile anunciaba así su decisión de llevar a Bolivia a La Haya en su disputa por el uso de las aguas del río Silala. Fue la reacción a una serie de amenazas expresadas por el entonces presidente Evo Morales. Ahora que Chile quiere confundir con más razón, con más fuerza y con más documentación, vamos a presentar la demanda ante la Haya para sentar soberanía sobre aguas del Silala. Inmediatamente nosotros dijimos, bueno, nosotros tenemos todo este dossier de estudios científicos que prueban que el río Silala naturalmente viene a Chile. Nosotros podemos demandar ahora y lograr la certeza jurídica que por tanto tiempo hemos querido tener en esta materia. Por eso demandamos. La agente o representante chilena ante la Haya, Jimena Fuentes, explica cómo Chile sorprendió a los bolivianos cuando se adelantaron y demandaron primero. Casi 6 años han pasado desde entonces y esta larga historia está llegando a su fin. ¿Qué es lo que está en juego en este litigio?
Chile pidió a la Corte 4 cosas: que declare al Silala como un río internacional, que como tal se aplique la regla del uso compartido, equitativo y razonable que está en el derecho internacional, que se establezca que el uso que Chile le ha dado a estas aguas cumple con esta regla y que si Bolivia quiere en el futuro usar las aguas del Silala, tiene que notificar al gobierno de Chile y no perjudicar a nuestro país. Bueno, yo creo que hasta ahí para poder tener una base, digamos, de análisis de lo que es este problema. Ofelia Michel ha sido una de las investigadoras sobre las aguas del Silala, la problemática en la que estamos sumidos tras una amenaza de Evo Morales, error de Evo Morales o un cálculo político de Evo Morales para tapar un momento coyuntural del año 2016. Ofelia. ¡Qué ingenuidad! Ninguna de las cosas. Chile viene preparando esta demanda desde el momento 1997. Ellos han estado bebiendo del agua felices y contentos y nadie les reclamaba. Y si alguien les reclamaba, habían billetes para tapar la boca. Todo un siglo. Desde el 1997, cuando se hace la rescisión de contrato, y la DUCTEC, que fue quien se le otorgó la administración de las aguas del Silala, hace un cobro a Chile por el uso ilegal de más de un siglo. Entonces, Chile se alarma, Chile no quiere pagar. Le cobran a la Bolivian Railway, porque ciertamente, como decía Roxana, el tema era entre la Bolivian Railway y Potosí. Nunca intervinieron en este tema el Estado boliviano ni el Estado chileno. Cuando Potosí rescinde el contrato, es un tema de privados, me dices, es un tema de privados. Entonces, para las orejas y dije, nos están cobrando. No queremos pagar. Estamos acostumbrados a obtener las cosas por la fuerza, por la razón. Así razona Chile. Entonces, planifica su actual demanda, y no es porque Evo Morales lo dijo. Evo, entre otras cosas, quiero decir que todo lo que Chile quiere que se haga o se diga en este país se hace y se dice. Que quede bien entendido eso, porque la historia nos dice, desde que somos república, que Chile actúa de esa manera. ¿Ya? Entonces Chile prepara su demanda, ¿y qué es lo primero que hace? Negarse a pagar y decir, no, el tema es entre estados. Y no es que porque Evo Morales, repito, dijo, voy a demandar. Esas palabras, Chile dijo que diga Evo Morales. ¿Ya? ¿En base a un libreto, me dices? Sí, correcto. Entonces, lo primero que hace es entrar a territorio boliviano y como ya está planificada su demanda, y aquí yo les voy a decir cosas bien interesantes, como ya estaba planificada esta demanda, Chile empieza a desbaratar los canales. Todo aquello que teníamos fotos de mamposterías de piedra, cemento, para los canales superficiales e incluso tubería subterránea, todo eso, la tubería subterránea se la ha mejorado y se han puesto tubos antioxidantes. Y los canales superficiales han sido desbaratados. El año 2000, cuando el Servicio Nacional de Hidrología de la Naval ha estado haciendo inspecciones permanentes y ha estado sacando estudios, ellos refieren que estaban muy bien mantenidos estos canales y que después, a partir del año 2000, estos canales, sobre todo después de la primera toma, han estado todas destruidas. De cada ojo de agua se han sacado canales y tuberías. Entonces, ¿para qué hace esto? Para que, como estaba planeado hacer y decir que existe un río en el desierto del Quetena Chico, entonces desbaratan para que vía satelital o vía de inspección ocular, esas aguas que están circulando aparenten ser aguas de curso internacional o aguas de un río. Esa es, no es ninguna. Chile no improvisa.
Sobre lo que acabas de decir, Ofelia, esto del río internacional, en base a tus declaraciones, que Morales dice lo que Chile quiere que digan, en base a un libreto, quiero que recordemos algo que fue, creo yo, el error en esta demanda. Un error que fue tomado por Chile, por si acaso, cuando el presidente Evo Morales en su cuenta de Twitter menciona precisamente esto, que aceptasen una demanda en situación del río internacional Silala. Escuchemos lo que decía la prensa internacional en Chile, por favor. Como una buena noticia, así calificaron desde el gobierno este anuncio en donde Bolivia reconoció que las aguas del Silala fluyen de manera natural a Chile, lo que significa que se admite a este río como internacional. Y es que fue precisamente este el punto de desencuentro entre ambos países que los llevó a La Haya en un litigio que comenzó en 2016, cuando Chile interpuso una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Desde entonces, la disputa por el río ha seguido su curso. Y es que al parecer surge una señal por parte de Bolivia, luego que a través de este comunicado anunciara que este litigio ante la Corte Internacional de Justicia se inició durante el gobierno de Evo Morales y en sus actuados procesales se admitió que una parte de las aguas del Silala fluyen de manera natural hacia Chile. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Sebastián Piñera señaló que esto permite avanzar hacia un uso racional y equitativo de las aguas del río Silala. Esto es muy importante porque era un tema también que estaba siendo cuestionado por Bolivia. Ahora que el río Silala es un río internacional y que fluye naturalmente a Chile, solamente la Corte se va a poder abocar a temas diversos, pero no de la naturaleza principal, que era el tema que planteaba Chile. Sobre este tema, admitiendo la condición de río internacional, obviamente el corazón de los bolivianos, principalmente de los potosinos, está latiendo mucho más fuerte, esperando el primer día del mes de diciembre, a las primeras horas de este día. ¿Cómo califica esto legalmente, José Romay? Bueno, mira, Douglas, he escuchado atentamente cada uno de los puntos expuestos acá por quienes comparten el programa conmigo. Creo yo que hay que partir, Douglas, necesariamente de hacer un análisis necesario. Una cosa es ser demandante y otra cosa es ser demandado. Entonces, en ese margen, en el tema eminentemente legal, creo yo que todo obedece, aún así se trate de justificar de una u otra manera, todo obedece al desacierto institucional del Estado boliviano en el manejo de lo que es un tema de vital importancia para los potosinos. ¿Por qué digo y me refiero a la institucionalidad? Creo yo que cuando don Evo Morales ha estado como presidente o en ejercicio del cargo de presidente del país, una de las características principales que ha tenido es nomás, como él decía, meterle nomás, y los abogados tienen el trabajo, la responsabilidad de poder enderezar lo que en este caso don Evo Morales le metía nomás. Entonces, en ese margen, temas de orden internacional, temas que están en este caso involucrando al país en su relacionamiento con otros países y más con Chile, siempre han sido manejados desde ese punto de vista. No ha habido la seriedad debida para poder hacer un manejo adecuado de este tema, y lo que hemos hecho es manejar solamente en el orden discursivo interno. Entonces, en ese margen, el 23 de marzo del año 2016, efectivamente marca el inicio de la debilidad institucional del Estado, por cuanto ahí, como tú has tenido a bien mostrar ese video en el cual el exmandatario hace mención a boca suelta del inicio, del probable inicio de una acción o una demanda internacional por las aguas del Silala, marca y refleja esta debilidad institucional del Estado. ¿Por qué, Douglas? Por el simple hecho que Ofelia tiene toda la razón
cuando refiere con precisión de que a ese tiempo Chile ya había diseñado y había estratégicamente planificado los fundamentos y argumentos de una demanda internacional contra Chile, contra Bolivia. Y en este antecedente, ¿qué es lo que estuvimos haciendo en el país? Absolutamente nada. No habíamos ni siquiera tenido, en este caso, la mínima idea de poder iniciar una acción internacional, y todo solamente se manejaba en el discurso político de las autoridades en función del gobierno. Entonces, en ese margen se ha demandado, nos han tomado la delantera, si cabe el término, con argumentos y fundamentos que posteriormente tendría que preocuparnos a nosotros los potosinos, porque una vez que responde a la demanda del Estado boliviano, tiene a bien reconocer algunos fundamentos de Chile como ciertos, o reconociendo en este caso la veracidad de sus fundamentos. Entonces, no está bien, por ejemplo, que el Estado boliviano haya hecho mención y referencia, ¿no es cierto?, en su responde internacional al hecho de que las aguas internacionales del agua del Silala, o sea, dándole ya el calificativo de aguas internacionales, discurren, ¿no es cierto?, del Estado boliviano hacia el Estado chileno. Entonces, ese es uno de los fundamentos, por ejemplo, que más está siendo utilizado para poder hacer un análisis previo después respecto al futuro o la suerte que pudiera tener la emisión de esta sentencia internacional. Si a quien yo demando me da la razón, aunque en parte definitivamente me está dando la seria probabilidad, la seria posibilidad de poder salir victorioso. Entonces, creo yo que no se ha llevado con la seriedad debida, y creo que esto obedece al hecho de que no ha existido, ¿no es cierto?, un diseño adecuado en el tratamiento de este tipo de problemas que nos involucran especialmente a los potosinos. Entonces, en ese margen, estamos a la espera de la emisión de este fallo internacional, y ojalá definitivamente, Douglas, este no sea lapidario para los intereses del departamento de Potosí. Entonces, en ese margen, estamos nuevamente, reitero, a la fecha debilitados en una probable sentencia desfavorable por los desaciertos del propio gobierno. Bien, lo que dices lo comparten muchos otros analistas, colegas tuyos en cuestión de derecho internacional, y al parecer los resultados de esta demanda van a ser desfavorables para Bolivia y particularmente para Potosí, porque las aguas del Silala son un recurso que podrían darle un mejor futuro a esta región. ¿Qué ocurría en el año 2016, antes de que Morales abra la boca el 23 de marzo, ese día en el que recordamos la pérdida del litoral boliviano? Coyunturalmente, antes de las declaraciones de Morales, el escándalo que rodeaba al expresidente era una supuesta paternidad con la unión con una persona que era en ese entonces miembro de la CAMC. Estoy hablando del caso Zapata. Y según algunas notas que tiene también la prensa chilena, estas declaraciones de Morales estallaron de una manera tan fuerte que de alguna u otra manera fueron una especie de cortina de humo para hacer olvidar este segmento de la historia de la política boliviana y entrar a esta demanda internacional. Demanda que es provocada por Chile, a referencia de las declaraciones de Morales, y según Ofelia, en base a un libreto que Chile quería que se diga en la boca de Morales. Pero según las declaraciones y escritos de Ofelia Michel en el tema este de las aguas del Silala, las aguas del Silala ya fueron negociadas durante el gobierno de Morales. Mi pregunta va a lo siguiente. Este negociado de las aguas del Silala no van a ser cubiertos por este supuesto fallo de la Haya el día 1 de diciembre, y todos pensaremos que perdimos las aguas del Silala en un juicio internacional, más no en un negociado del movimiento al socialismo. Ofelia Michel. Yo soy más técnica en esto, como verán, llevo años investigando, entonces me voy a los puntos precisos.
Dije, primero, la concesión era entre privados y Bolivia debía haber rechazado esa demanda. Chile quiso que sea entre estados en la Corte Internacional. Y así lo hizo y el gobierno lo aceptó porque es parte del libreto. Segundo, cuando hay la rescisión de contrato en 97, ¿qué hace Chile? Cambia su estrategia. Dice, tenemos que demandar, pero ya sabemos cómo. Hace sus artificios y hace su programa. Al cambiar de estrategia, desmantela para que aparente ser un agua de curso internacional. La demanda que instauró en el año 2016 Chile tenía otro título. Tenía el título y decía sobre el uso y aprovechamiento de las aguas del río Silala. El 2016. ¿Por qué se adelanta para asegurarse? Porque, ¿viste? Han debido decir estos locos de los bolivianos, nos van a hacer una demanda y nos van a arruinar el pastel. Entonces, rapidito, hacemos un inicio de procedimiento con el nombre de río Silala. ¿Por qué el 16? Porque Chile había estado tramitando en las Naciones Unidas el cambio de nombre de un río por aguas de curso continuo. Y esto quiero que me entiendan bien, un río tiene sus conceptos y tiene sus formas y sus características que son conceptos mundiales que se manejan a nivel mundial, cómo se forma un río y cómo no es un río. Y como Chile nunca jamás va a poder demostrar de que existe un río en el desierto, tuvo que gestionar en las Naciones Unidas más de 7 años el cambio de nombre. Y después ahora resulta que la demanda es con otro título. Ya no es con el título de río, porque primero el gringo González en la Cámara de Senadores le pidió a la Corte que quite borre el nombre de río cuando ya salió el cambio de nombre en las Naciones Unidas y dijo a la Corte Internacional, bórrele el nombre de río y le borraron el nombre de río haciéndole un favor a Chile, porque si no hubieran borrado ese nombre de su inicio de procedimiento original, Chile hubiera tenido la obligación de demostrar que existe un río en un desierto. Entonces, si vamos a seguir hablando y vamos a ver que durante todo el proceso Chile ha manipulado porque ha pagado al gobierno, hay que decirlo y lo digo y lo remarco acá para todo el mundo y que Chile no se haga el inocente porque ellos saben que han pagado al bolsillo de Evo Morales, Choquehuanca, Hugo Fernández, Belcé, Rodríguez Belcé y toda su camarilla, han pagado para que Bolivia acepte en ese preacuerdo del 2009, del 18 de mayo del 2009, un preacuerdo donde Bolivia acepta que existiera un agua de curso internacional cuando ni siquiera el 2009 Chile estaba haciendo gestiones para cambiarle el nombre de río. Hasta entonces se ha manejado el nombre de río, pero ya habían hecho en 2009 un acuerdo con esos términos. Yo tengo todas estas investigaciones en mi libro, obviamente, y que es muy importante conocer, porque eso nos está revelando todo lo que estoy diciendo, que nuestras autoridades bolivianas hacen y funcionan en base a un libreto previa negociación con Chile, lo mismo ocurrido en el tema marítimo. Muy bien, muy bien. Entonces, ese cambio de estrategia es lo que quiero que entienda el pueblo y todos ustedes, que Chile nada hace casualmente. Lo que va a ocurrir de aquí a 50 años ya Chile lo tiene programado. Perfecto. Roxana Gras, con todo lo que estamos escuchando en este momento y el posible resultado desfavorable para Potosí, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir en una situación que obviamente ponga en jaque a los potosinos por la territorialidad de las aguas del Silala? ¿Y qué se va a hacer con todas aquellas exautoridades que habrían seguido el libreto de Chile para llevarnos a lo que va a ser la demanda y esta crónica de una muerte enunciada? Las aguas del Silala se nos van como agua entre las manos. ¿Cómo si? Se confirma, Ofelia Michel menciona, la persona que ha sido nefasta para Bolivia es Evo Morales. Y este señor no solamente se ha equivocado o ha dicho porque le convenía decir río, algo que era manantial, sino
era un derecho humano de que todos tengamos que utilizar el agua, y a partir de eso también Chile ha podido utilizar estos argumentos. Bien, al parecer tenemos algunas complicaciones con la presidenta de Concipo. Voy con José Romay, por favor. Legalmente, ¿qué procede para que haga Concipo, por ejemplo, con nuestras ex autoridades, aquellas que siguiendo el libreto de Chile, pues provocaron quizás el llanto de todo un pueblo, particularmente Potosí con las aguas del Silala? José Romay. Bueno, mira, hay la necesidad primero de establecer con precisión que en el caso presente hay dos elementos que están siendo la base fundamental de la solidez que tienen los argumentos de Chile en esta demanda internacional. Primero que nada, el preacuerdo al que ha hecho mención, referencia Ofelia, efectivamente ha existido. Quienes han firmado este acuerdo innegablemente no son otros que quienes estaban en función de autoridades en esa gestión. Me refiero al exmandatario Evo Morales y su séquito de ministros, quienes han firmado este preacuerdo, en el cual definitivamente ya se sientan las bases, ¿no es cierto?, para establecer criterios jurídicos eminentemente favorables a lo que es para el Estado chileno. Entonces, este es un punto que no se ha aclarado a la fecha. Ha salido como tema de debate nacional, pero que se ha diluido y que no ha sido objeto de un análisis, un profundo análisis, como definitivamente tiene que ser, porque a partir de este preacuerdo, Chile tiene mayor solidez en sus fundamentos para poder establecer con precisión que a quien yo demando anteriormente ya había reconocido mis fundamentos, mis argumentos y mi derecho. Entonces, en ese margen, creo yo que esto debería ser objeto de una investigación minuciosa, porque no nos olvidemos, ¿no es cierto?, que este gobierno se habla mucho, se dice mucho de lo que es el delito de traición a la patria, pero sin ver que las acciones que ellos han cometido anteriormente se acomodan a los elementos constitutivos del tipo penal de traición a la patria. Es necesario poder establecer que esta investigación muestre el verdadero rol, la verdadera actuación que ellos han tenido en ese preacuerdo y que a la fecha nos es desfavorable. Entonces, en ese margen, también un otro fundamento que está utilizando Chile y con mucha fuerza es el hecho de que el agua ahora es considerado como un derecho humano. Políticamente, ¿quién se ha atribuido la paternidad de esta calificación del agua como derecho humano? Si no es en este caso el exmandatario, don Evo Morales, nuevamente, reitero, se ha atribuido la paternidad de este logro, ¿no es cierto?, dentro del derecho internacional, y a partir de aquello, ya siendo un derecho humano, es pues muy difícil, Douglas, que exista la mínima posibilidad que una sentencia esté orientada o dirigida a privar el acceso al agua a un determinado estado, a una determinada población o determinada comunidad. Es imposible. Entonces, en ese margen, vemos que los desaciertos en los cuales ha entrado la gestión anterior son demasiado evidentes. Y a partir de eso, tarde o temprano se tiene que determinar con precisión, ¿no es cierto?, el grado de responsabilidades que vayan a tener nuestras ex autoridades, porque una resolución internacional que sea contraria al interés del Estado definitivamente tiene que ser objeto de una auditoría a nivel interno. ¿Para qué? Para determinar y establecer el grado de responsabilidad de cada uno de ellos, no solo en el orden legal, sino dentro de la historia de este país. Entonces, en ese margen, creo, Douglas, que esto definitivamente apenas empieza. Bien, señora Roxana Gras, con los antecedentes que acaba de dar el abogado José Romay, después de escuchar los resultados vinculantes de la Haya, ¿qué va a hacer Concipo contra las ex autoridades en todo caso? Porque todos coinciden de que el día 1 de diciembre
los resultados van a ser desfavorables para Bolivia. Reunirnos con constitucionalistas que conocen sobre el tema, que también creen que esto va a ser desfavorable, y ya ahí están pues los juicios, primero por incumplimiento de deberes, porque estos no han ido a defender como debería de ser. Traidores a la patria, claro, se les tiene que hacer un juicio por traición a la patria, porque estos, en vez de ir a defender técnica y legalmente, han reconocido que es un curso internacional y no que son manantiales, pese a que existía ya una investigación de la Universidad Autónoma Tomás Frías, de la Facultad de Teología, que se los llevó hasta La Paz para que puedan ellos conocer y tener idea de qué es lo que menciona en ese libro. Justamente hemos ido también con Ofelia y les hemos dado a conocer la preocupación que nosotros teníamos antes que se pueda completar con todos estos alegatos, pero no han hecho caso. Es más, han ido y han aceptado todo el libreto que había armado Evo Morales. Por lo tanto, lo que nos queda a los potosinos es los juicios que se tienen que hacer a estas personas. Pero ahora, ¿qué es lo que va a suceder con nuestras aguas? Porque si bien ustedes lo recuerdan, tiene una postura que es la postura de Chile, que menciona que no tiene que existir modificación alguna en los caudales de agua. Y miren, imagínense, ni siquiera vamos a tener la opción de poder utilizar esas aguas. No hay soberanía. El gobierno actualmente, después de tantos años, no ha llevado la posibilidad de proyectar, de hacer proyectos con respecto a la utilización de esa agua. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a ir a defender y decir, no estamos, o nosotros no queremos aceptar esta resolución, si es que Bolivia no utiliza esas aguas? Por lo tanto, todo lo que está va en contra de nosotros. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es a estos meterlos a un juicio por traidores a nuestra patria, por haberse vendido antes de defender nuestra soberanía. Muy bien. Ofelia Michel, ¿el gobierno de Morales son los únicos traidores a la patria? ¿O este libreto desde Chile obedece ya quizás algunas otras gestiones gubernamentales anteriores a la de Morales? Voy contigo, por favor, adelante. Sí, decirte que, bueno, entre esa estrategia, Evo Morales logra convencer, Chile logra convencer y pagar a Evo Morales. Choquehuanca firma el acuerdo. Choquehuanca firma con Hugo Fernández en presencia de Evo Morales el acuerdo entregándole el 50% de las aguas a Chile. Porque decide Bachelet pagar por el 50% de agua que usa. Y el otro 50% está pues en ese acuerdo donde Bolivia le reconoce que Chile es propietario. Además, ¿no? Entonces, ese preacuerdo que yo vengo denunciando desde el 2009, ese preacuerdo existe, que lo han venido negando, pero existe porque mismo Chile lo ha ratificado, lo ha dicho, y mismo Evo Morales también lo ha dicho ante la prensa. Aquel acuerdo que hemos firmado con Chile. Entonces, además de eso, de otros dos acuerdos que existieron a espaldas del pueblo, negociaciones donde Evo Morales ha recibido el 6.2 millones de dólares, un equivalente a $17,000 por día por haberle entregado a Chile el otro 50%. Es decir, Chile paga lo que usa mitad y la otra mitad, ¿no es cierto?, está también a favor de Chile. O sea, esto está en la prensa chilena. Además, Rolando Carvajal de Herbol hace justamente apoyando mi investigación y la investigación de él mismo, donde ya refiere dinero en medio de esta negociación hechas a espaldas del pueblo. Muy bien. Muy bien. Rápidamente, ¿por qué no acepta en ese momento Concipo esas negociaciones? Porque pues aceptaba que era Río. Obvio que no tenía que aceptar esas negociaciones.
estaban en lo correcto en ese entonces, ¿no es cierto? Ahora, Chile no hace uso de las aguas ni de manera racional ni de manera equitativa. Chile ha estado privándole a Bolivia con amenazas de poner su ejército, privándole a Bolivia de hacer proyectos para el desarrollo de Potosí en la zona del Quetena Chico, con proyectos, ustedes se deben acordar, el G77, el envasamiento de aguas, las piscinas para peces, todos esos proyectos han fracasado porque Chile quiso que fracasasen, porque era parte de su libreto. Y lo que decía Roxana, el hecho de declarar derecho humano es porque Chile también se ha reforzado con eso, todo lo ha hecho Chile. Nada más le bastaba pagar. Lo mismo que hizo con el tema marítimo. Para poder firmar el Tratado de 1904, señores, Chile ha desembolsado 17,000 libras esterlinas para pagar a diputados y senadores para que firmen y aprueben el Tratado de 1904 cuando Bolivia tiene que ceder por toda la vida su litoral. Es la misma estrategia. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con lo mismo? ¿No? Yo creo que ahora son los pueblos los que tienen que demandar y ponerse firmes y no aceptar lo que venga de un proceso amañado, fraudulento, ante la AIA. Bien, aquí tengo esta parte, Román, porque es bien importante. Dígame, adelante. Hecho el acuerdo entre los dos gobiernos, entonces, de alguna manera, ese acuerdo que se han negado que existe, hoy en la Haya ha de ser avalado, oleado y sacramentado, porque las resoluciones de la Haya van a salir en ese sentido. Y ya cuando tenga que tomar la palabra la próxima vez lo voy a explicar, Douglas. Perfecto. Muchísimas gracias, Ofelia. Nosotros en Bolivia sabemos que las aguas del Silala son un manantial de aguas subterráneas. Sin embargo, ¿cuál es la posición que tiene Chile y que la sustenta, además, en este juicio internacional que va a tener su dictamen este 1 de diciembre del año 2022? Vean ustedes lo que dice la prensa chilena sobre este problema que tiene Chile, Bolivia y Chile por las aguas del Silala. Esta gráfica nos muestra cómo partió este conflicto hace 6 años. En realidad, yo diría que el conflicto tiene unos 4 años más 2 de pandemia y por eso, digamos, a estos alegatos en esta fecha. Cuando Chile demandó, porque esto partió con una demanda chilena, Chile tuvo que demandar porque la posición de Chile es que es un río internacional, la posición de Bolivia era ni siquiera llamarlo río, prohibir que se llamara río. Y Chile decía, y ha sido siempre su posición, que siendo un río internacional tiene derecho, como 2 estados ribereños, a un acceso razonable y equitativo. Bolivia, en cambio, señaló que no se le podía llamar río, que era un manantial y que era un recurso que no se movía por sí mismo y que por lo tanto, y además que era mayormente no renovable, que venía de un acuífero que ellos llaman fósil, de unas aguas de 10.000 años que una vez agotadas ya no existen. Así que eso es el comienzo de esta disputa. Por supuesto que ha cambiado y ahí tenemos otro apoyo para mostrar dónde estamos ahora. Ha habido un reconocimiento oficial por parte de Bolivia hace un par de años de que el río es efectivamente un río internacional. En ese momento se hace pública la nueva teoría boliviana que ese río internacional tiene 2 flujos, uno natural y uno artificial. Y es el artificial, como se muestra aquí, sobre el cual Bolivia pide algún tipo de compensación. Lo otro muy importante que hay que reiterar es que en este caso hay una divergencia muy importante entre los científicos que asesoran a las partes. Chile tiene expertos británicos que dicen que con esta canalización el caudal solamente aumenta marginalmente un 1%, evitando evaporación y además la contaminación por insectos. Bolivia dice que es mucho más. Bolivia, que está asesorada por científicos daneses, dice que puede ser hasta un 33%. Y ahí ves tú que la diferencia es bastante sustantiva y que la Corte va a tener que leer con mucha atención la evidencia científica y ver cuál es más confiable. Es una barbaridad cómo nos pretenden engañar. ¿Y dónde están los estudios científicos? No existe río, no existe, no hay cuenca hidrográfica ni geológica. Eso cualquier persona
que conoce algo de geografía, con una simple foto satelital puede advertir que son terrenos desiertos. Y que si bien ha habido un incremento de agua en ciertas épocas, es porque esos acuíferos cerrados, como este vaso de agua, un acuífero cerrado no vacía, el vaso es el acuífero, está subterráneamente, no vacía aguas a ningún lugar porque es cerrado. Y es un sistema de acuíferos que viene desde el altiplano, su recarga de agua viene desde el altiplano. ¿Qué ventaja para Chile? Eso no se va a acabar porque desde las cumbres montañosas del altiplano viene esa agua por nivel subterráneo. No existe aguas superficiales. Ni una sola gota del Silala le pertenece a Chile. Y de eso había muchísimos estudios que en la fase escrita Bolivia, el gobierno de Evo Morales no presentó ni defendió como correspondía. Ni siquiera los últimos estudios de la Universidad Tomás Frías, donde tiene estudios científicos hechos por más de 12 años. No se presentaron. ¿Por qué no se presentaron? Claro, porque ya estaban pagados para callar la boca y simplemente asentir y favorecer a todo lo que dice Chile. Esa es la razón. Después Chile, como tiene todo armado su libreto y exactamente las palabras que se tienen que decir en ciertas circunstancias, ellos toman las cosas al revés y quieren convencernos. No nos van a convencer. Porque nosotros conocemos, tenemos estudios, y que el gobierno haya supuestamente gastado tanto dinero, aunque dice que son ONGs que no han cobrado nada, pero que seguramente aquí también ya los de Diremar ya tienen bien embolsillado el dinero que supuestamente hicieron la empresa danesa. ¿La empresa danesa ha venido alguna vez aquí a Bolivia a hacer estudios? ¿Alguien sabe? Jamás. Preguntémosle a confirmo. Señora Roxana Gras, Ofelia Michel dice de que hay estudios realizados por la Universidad Autónoma Tomás Frías y no hay personas que conozcan más de las aguas del Silala que aquellas que viven, obviamente, en la región. Comcipo, con la ayuda de la universidad, ha presentado al gobierno algunos estudios y estos han sido negados para ser defendidos en los alegatos de este juicio internacional. Hemos solicitado varias veces audiencia a Diremar después de varias insistencias. Recién hemos tenido la posibilidad de ir y presentar. No solamente hemos ido con la investigación de la Universidad Autónoma Tomás Frías, todo el libro completo, también la maqueta que se tenía, sino con un representante que vive y conoce muy bien estas aguas y que vive, está ahí, el señor Milton Lerin. A razón de eso, nos hemos sorprendido al saber que no habían tomado en cuenta ninguna de estas investigaciones. Si bien son los que estaban defendiendo a Bolivia, son daneses, estos señores poco nada conocían de la realidad. Es por eso que la postura de reconocer que sea agua internacional lamentablemente ha sido lapidaria en estos alegatos en la AE. Se ha hecho la investigación, se ha hecho. ¿Quién lo ha hecho? La Tomás Frías, la Facultad de Geología, justamente estaba ahí evaluando, realizando toda esta investigación, el ingeniero Pedro López, el que es actualmente el rector. Toda esta investigación para nada. Cuando ya no los tomaron en cuenta a la universidad, no se tomó en cuenta todo lo que mencionaba, los originarios, los que vivían ahí y los que conocen toda la realidad, e incluso no se tomó en cuenta las investigaciones de Ofelia Michel, todo lo que fue y denunció, porque hemos estado ahí, toda una comitiva de la entidad cívica. Y es así que después todos estos alegatos han sido pues muy nefastos. Hemos sentido el dolor en carne propia, cómo ellos iban a entregarse todo lo que, todas las contrariedades que tenían con respecto a que se tenía que defender que son manantiales y que estos manantiales fueron desviados por una empresa privada y que estos, quieras o no, son 100% bolivianos y ahora que quieren hacernos conocer y decir y aceptar otra cosa. Perfecto. Voy con José Romay, por favor. Tú decías al principio del programa, tenemos 10 minutos ya para terminar.
Decías al inicio del programa, José, una cosa es ser demandante y otra cosa es ser demandado. ¿Qué pasa cuando el demandado no quiere ir con las pruebas que podrían hacerle ganar un juicio? Con las pruebas escritas por Ofelia Michel, con las pruebas escritas por toda una universidad. ¿Qué pasa cuando el demandado va a un juicio casi con ganas de perder? José Romay. Bueno, mira, si se tratara de una persona particular, absolutamente no tendría ninguna importancia, ¿no es cierto?, más que para la persona particular o individual. Sin embargo, estamos hablando del Estado boliviano. En ese margen, ¿cuál era la obligación legal, en este caso de los gobernantes? Es sin duda preparar una buena defensa. Y la buena defensa no está en función a que te contrates al abogado que más cobra, sino fundamentalmente está en función a que como Estado boliviano tengas que trabajar en la preparación de tus argumentos, fundamentos, pero ante todo de tu prueba. En ese margen hay un elemento que sí nosotros estamos en condiciones de ratificar, y esto obedece al hecho de que la presentación de los alegatos ha sido pues de orden público. No te olvides, Douglas, que se ha hecho una transmisión en vivo inclusive, y a partir de aquello, ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba que Chile, ¿no es cierto?, ha presentado como prueba principal, si no es el acuerdo de la gestión 2009, suscrito en la gestión de don Evo Morales con la intervención de Choquehuanca y otros? Entonces, en ese margen, ¿cómo es posible, no es cierto?, que el Estado boliviano no haya cumplido, en este caso, su deber de poder dotarse de los mayores elementos de prueba que nos respalden en cuanto a la pretensión que tenemos como Estado? Entonces, un poquito yéndome ya de la parte legal e ingresando a lo que es la cuestión política, Douglas, el MAS y el gobierno de don Evo Morales definitivamente se han cargado las tres responsabilidades. Primero que nada, la responsabilidad legal. Segundo, la responsabilidad política. Y tercero, la responsabilidad histórica, a través de las cuales definitivamente ellos han coadyuvado que primero hayamos tenido el resultado que hemos tenido en la demanda internacional en el caso de la salida al mar. Hemos perdido. Quien tiene que cargar esa responsabilidad, nuevamente reitero, en ese enfoque de las tres responsabilidades, es precisamente la gestión de don Evo Morales. Y puede suceder lo mismo en el caso específico de las aguas del Silala. Tarde o temprano le van a tener que rendir cuentas, no solo a Potosí, sino fundamentalmente al Estado boliviano, respecto al rol, al verdadero rol que ellos han cumplido en este tema tan importante. No es concebible que en este caso un Estado boliviano, un país, tenga que intervenir diezmado en cuanto a la presentación o ofrecimiento de pruebas. Es absurdo. Si yo tengo una prueba que me pueda ayudar a demostrar mi pretensión, definitivamente esa prueba la tengo que presentar. Entonces creo yo que yo puedo terminar, Douglas, manifestándote que el resultado que vaya a emitirse el 1 de diciembre sin duda va a tener una implicancia directa en lo que es, en este caso, el país, fundamentalmente de aquí hacia adelante. Quienes tienen que sentirse preocupados porque las nuevas generaciones les hagan una calificación, ¿no es cierto?, de su actuación, son pues el gobierno que ha estado en función en este tiempo. Quienes tienen que entrar a la historia, ¿no es cierto?, definitivamente como quienes no han cumplido su labor en aras del país. Muy bien, José Romay, gracias por todo. 5 minutos para el final. Ofelia Michel, quiero que seamos duros y directos. Entre este caso histórico, nacido entre privados hace años atrás, convertido en un tema de gobiernos actualmente, ¿esto es realmente una demanda entre países o un negociado
entre privados. ¿Cómo calificamos el tema de las aguas del Silala? La demanda en la Corte Internacional es un verdadero show. Ahí Bolivia ha seguido el libreto chileno porque ha recibido un pago por ello y ha estado defendiendo hasta el final. En la fase escrita no presentó lo que tenía que haber presentado y no apoyó a la tesis boliviana, más al contrario, hizo todo para apoyar a Chile. En la fase oral, cuando iba a iniciarse, cuando estaba Yanine Áñez, cuando estaba la canciller Longarich, le hemos pedido de que por favor en la fase oral inmediatamente solicita a la Corte Internacional de Justicia se haga una pericia, una inspección ocular, que era suficiente para demostrar que no existe río alguno. No lo hicieron, nuevamente apoyando ellos a los intereses chilenos. Pero hay algo más contundente y aquí el abogado va a verificar también esto. Chile utiliza argumentos como el derecho consuetudinario, que no es un derecho de mucha trayectoria, ¿no? Que es discutible, quiero decir. Utiliza las normas de Helsinki que se refieren a cuencas hidrográficas y a río. Y Chile también utiliza aquellas normas de aguas de curso internacional con fines diferentes a la navegación. 3 argumentos jurídicos que solamente le corresponden cuando existe río, no cuando existe aguas de curso internacional. Otro elemento con el que deberíamos haber hecho bolsa a Chile, pues los hubiéramos despedido, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque recibieron pago. Entonces hay que responsabilizar y hay que ser seguros con ellos. Y una parte, es mi última intervención, ¿ya? Adelante, sí, estamos ya a tiempo. Una parte de eso es que el pueblo potosino, ni el pueblo boliviano jamás deben aceptar una demanda de estas características, que hay fraude y negociación en medio, y que hoy, cuando Bolivia abandona su tesis y se une a la tesis chilena, quiere decir que no hay controversia, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay controversia, ¿qué van a decir los jueces? ¿Qué sentencia va a dar? Va a dar una sentencia salomónica y va a decir, negocien. Sí, ya lo negociaron. ¿Qué pierde Bolivia? La gran oportunidad de la vida de demostrar de que no existe río y que solamente son aguas 100% bolivianas y que a Chile no le pertenece ni una gota de agua de los manantiales y de otros manantiales de la zona. Perfecto. Gracias. Gracias, Ofelia Michel. Muchísimas gracias. Gracias en todo caso a José Romay, a la presidenta de Concipo, Roxana Gras, y también a Ofelia Michel. 3 cosas que tendrá que pagar el gobierno del movimiento al socialismo a la historia de Bolivia. Legalmente, políticamente e históricamente. De esas 3 cosas que tendría que pagar el movimiento al socialismo a los bolivianos, estarán encargados obviamente nuestros amigos del Comité Cívico Potosinista. Legalmente, un juicio de responsabilidades a las autoridades que pusieron en riesgo nuestra soberanía nacional y nuestros recursos naturales. Políticamente, para que los potosinos sepan muy bien a quién le dan el poder de decidir, de administrar nuestro Estado, nuestros recursos naturales. E históricamente, porque quienes somos en este momento parte de esta sociedad, somos también actores de lo que se escribe en la historia. Y en esta escritura de la historia, si no hacemos nada, pasamos a ser los cómplices de una historia nefasta para los bolivianos. Gracias por todo, amigos míos. Nos vemos la próxima semana con más de nuestro programa, El Búnker. Aprobado.